Gustavo, diles que pasen, ¿no? Por favor. Que pasen ya los que están afuera. Porque luego a veces no se oye mucho. Se oye muy poquito. Entonces para que estés ahí lista. Okay. Sí, putar. Sí. Amigas del curso, estoy ofendida. ¿Quién? Tenemos que tomamos clase con Ale Canales y luego tomamos esto juntas. Ah, ¿y qué dijeron que iban a venir? Sí. Bien, vamos a comenzar con las preguntas de las sedes que nos acompañan y pues quisiéramos comenzar primero con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si tienen listas sus dos preguntas, si es así, pues adelante. ¿Se ve que escucha? ¿Sí están listos los de Puebla para las...? Sí. Sí. ¿Puedo decir mi pregunta? Sí, adelante. Muy bien. Si se ha visto que el programa de becas, la deuda estudiantil, no ha dado resultados y por lo tanto comienza a generar problemas sociales. Mi pregunta es, si se han estudiado algunas otras opciones que no sea una beca. Ya nos comentó la doctora de un caso de una ciudad, pero quisiera saber si hay otras. ¿Esas serían sus dos preguntas? ¿O una pregunta. A ver. Va otra. Leyendo sobre el movimiento estudiantil de Canadá, en el 23 de mayo de este año, el Parlamento de Canadá aprueba una ley que es la Ley 78. Si conoce la ley, ¿pudiera hablarnos de ella, por favor? Bueno, la tercera pregunta es, si el financiamiento en educación superior atiende principalmente a la oferta del mercado laboral, que tiene que ver con las cuestiones financieras, con las cuestiones del mercado internacional y nacional, ¿qué ha hecho la universidad para el área humanista en cuanto al financiamiento? Muchas gracias. Sí, la cuarta pregunta. Les pediríamos que sea muy concreta, por favor, porque si no, no nos va a dar tiempo de que las demás también puedan hacer sus preguntas. Adelante. Sí. En su opinión, si actualmente el conocimiento es una mercancía y es obtenido por los países desarrollados, ¿cuál es la expectativa de los países latinoamericanos que son compradores de universidades? Esas son todas las preguntas. ¿Quieres que pueden repetir la última pregunta? Es que no se escuchó completa. Sí, decíamos que los países latinoamericanos que son compradores del conocimiento, ¿cuál es su expectativa? Ya que ahora por presiones restringen su acceso
a las universidades? Bien, esa es la pregunta. Sí, ya, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, en cuestión de cuáles son las otras opciones a estos préstamos, realmente no se ve gran cosa. Hay un movimiento en Estados Unidos, hay gente de alto nivel financieros que están proponiendo la gratuidad en la educación superior pública, que de hecho han hecho estudios que costaría como $5,000 millones al año dar acceso sin estas cuotas. Hay distintas propuestas, inclusive hubo una propuesta, pero no llegó finalmente al Pleno del Congreso en ese sentido de estudiar la posibilidad de la gratuidad en la universidad pública, pero yo creo que es interesante porque es algo relativamente nuevo que se está discutiendo entre amplios sectores, pero no lo veo muy concreto ni que tiene muchas posibilidades actualmente. Yo creo que más bien hay mucha presión por parte de muchas instituciones de ampliar estos modelos de préstamos sorprendentemente. Hay propuestas de bajar las tasas de interés, de buscar distintas modalidades, pero no me parece que este modelo esté a la salida, a pesar de todas estas tensiones sociales. Yo creo que no hay actualmente otra propuesta, y el hecho de que el presidente de México lo está proponiendo, lo están ampliando en México, pues yo creo que es prueba de que sigue vigente esta idea, ¿no? En cuanto a otras ciudades, me parece que me están preguntando si hay otras ciudades que están ofreciendo comprar la deuda de los estudiantes. Si eso era la pregunta, no conozco otros casos. Ese caso lo vi ayer y me llamó la atención por lo novedoso y hasta como excéntrica de la propuesta, yo diría, pero pues quiere decir que está en la mente de mucha gente este tema. Finalmente, estos movimientos, yo di el ejemplo de California y el ejemplo de Nueva York, pero hay protestas en casi todas las universidades públicas de Estados Unidos y en muchas privadas. Muchas veces hay más masa crítica en lugares como Nueva York, en Washington, pero también ha habido fuertes protestas en Seattle, que es otra ciudad que tiene mucha como trayectoria de movimiento estudiantil. Nada más, yo creo que es importante mencionar que en Estados Unidos, en contraste con Europa e inclusive en Montreal, hay como una historia, una cultura de la protesta pacífica. Entonces, inclusive en la guerra de Vietnam, la idea era cómo hacemos para manifestarnos, para no chocar, para no romper vidrios. Y por eso en el video de estos estudiantes en California se oye a los estudiantes diciendo como peace y love y como así dichos del movimiento de los 60s. No nos lastiman, pero en ningún momento se vio una agresión por parte de los estudiantes, que alguno de ellos se fuera a enfrentar con la policía. Sí hubo algo de choques en el movimiento de ocupar Wall Street en Nueva York, pero yo creo que era un poco más por la masa de gente, pero finalmente era mucho más la brutalidad por parte de la policía que en contra de este movimiento que fue finalmente y es bastante pacífica. En términos de esta ley en Canadá, no sé muchos detalles. Sé que finalmente lo que hace es que dice que la gente que quiere manifestarse tiene que tiene que avisar a las autoridades. Eso es muy común en muchas partes del mundo que sacan este tipo de leyes y dicen, quieres manifestarse, necesitas un permiso. Necesitas avisar dónde van a ir, cuánto va a durar y finalmente necesitan permiso para manifestarse. Y ellos están diciendo, no necesitamos permiso. Y de alguna manera las protestas se han vuelto más fuertes y violentas desde que se aprobó esta ley, porque finalmente como que calentó los ánimos, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de qué están haciendo las universidades para fomentar las humanidades en términos de apoyos, entiendo, si mal no entiendo la pregunta, cómo apoyan a los que queremos estudiar las humanidades o otras carreras que no son directamente ligados al mercado laboral en ese sentido. Yo creo que en el caso de Estados Unidos y en Inglaterra,
no discriminan. Uno puede conseguir un préstamo estudiantil para estudiar lo que quiere. Mencionaba el caso de México porque ahí sí están poniendo restricciones como un factor de riesgo. Si uno quiere pedir ahí hacen como un estudio socioeconómico. Entonces, mientras el presidente está diciendo que estos son préstamos para los sectores, para democratizar, realmente es para ayudar un sector de clase media, yo diría media alta, para conseguir más fácilmente su educación en una universidad privada, pero no estamos hablando de gente pobre que quiere estudiar filosofía en una universidad. Eso no es para eso. Obviamente cada vez el enfoque en este tipo de financiamientos es hacia el mercado laboral, pero yo creo que generalmente no están discriminando, pero en la práctica mucha gente, y yo conocí muchos en mi experiencia en la universidad, se veían obligados después de tomar un préstamo enorme de trabajar en un sector que no hubiera sido su vocación, ¿no? Por ejemplo, tenía compañeros en la universidad que estudiaban historia de arte, que terminaron trabajando como analistas financieros durante 10, 15 años para poder pagar sus préstamos. Entonces también hay una frustración, también hay casos de gente que pospone tener hijos, que pospone casarse. Son cosas que impactan en toda la vida de las personas, no solamente en un breve periodo después de la universidad, ¿no? Y bueno, en cuanto a la última pregunta, no sé qué tanto la entendí. Si estamos viendo que el conocimiento es una mercancía y que hay menos acceso a esta mercancía en América Latina, en otros países en vías de desarrollo, pues sí, eso sí es un hecho. Se habla de que en las sociedades de conocimiento, en la nueva economía de conocimiento, la brecha entre los que tienen acceso a la información, a la tecnología, etcétera, pues está creciendo. Eso es un hecho que es difícil de combatir, y yo creo que en parte hay un esfuerzo de catch-up, de vamos a meter muchos proyectos en ciencia y tecnología, vamos a ver cómo logramos alcanzar a esos países, pero obviamente hay en muchos casos pues décadas de diferencia y sistemas que lo hacen pues muy difícil competir definitivamente. Sí. Bueno, quiero pedir a las otras sedes que nos acompañan si nos pudieran hacer solamente 2 preguntas, esto con el afán de que todos puedan tener, digamos, una repartición equitativa del tiempo, incluyendo a quienes están aquí en las salas, y también pues pedirles que sus preguntas pudieran centrarse en el tema principal de la plática de Marion, que fue el de los movimientos estudiantiles. Bueno, entonces pediríamos a la ESCA nos pudiera decir sus preguntas. Sí, buenas noches. Hemos planteado 2 preguntas. La primera es: el desequilibrio financiero que afecta a los sistemas de educación superior, ¿es un fenómeno de planeación que está quedando fuera de control? O bien, ¿quién o qué pudiera estar siendo beneficiado con esta crisis? Bien, segunda pregunta. ¿Es el financiamiento a la educación superior una política que implica una reestructuración del Estado? Es todo, gracias. Creo que no está, ya. Muy bien. Si este desequilibrio financiero, definitivamente es un desequilibrio financiero que es parte de la crisis económica mundial, que estamos viendo que el sistema capitalista pues está teniendo muchos problemas de sobrecalentamiento, de abusos, de lo que sea, y hay una cuestión de qué viene ahora, ¿no?
Si alguien en particular está beneficiando de estos préstamos estudiantiles, bueno, para empezar, en el caso de los bancos, están claramente beneficiando de este sistema. Inclusive hace como 2 años el presidente Obama cambió el sistema para que ya los bancos no fueran los intermediarios directos de estos préstamos, porque estaban ganando muchísimo dinero y estaban beneficiando de una forma que no beneficiaba a los estudiantes. En el caso de México, el gobierno está proponiendo un sistema como el que tenía Estados Unidos, en donde son los bancos los beneficiarios y los únicos que no tienen nada que perder. Por ejemplo, si alguien no puede pagar su deuda, son o las universidades o el gobierno, como en el caso de México, el NAFINSA, que tiene que dar el dinero al banco. Entonces, pues son pues negocios, negocios enormes. También se habla de que ha habido recomendaciones por la Organización para el Desarrollo Económico, ¿cómo se llaman? La OECD, estoy pensando cómo se llama en español, que recomendó que los países deberían diversificar sus mercados e incluir a la educación. Y parte de eso es incluir a los bancos en este enorme mercado. Entonces, si un país quiere ser atractivo para inversionistas, la idea es que también tiene que abrir su sector educativo en los bancos, que los bancos tienen que tener una oferta de productos mucho más amplio de lo que tienen para ser atractivos a la inversión extranjera. Entonces, pues nosotros, practicándolo entre muchos colegas, pues, pensamos que eso ha sido parte de la razón detrás de este programa en México, porque finalmente están atendiendo una población muy pequeña de 23,000 estudiantes en una primera instancia. Pretender que eso va a cambiar el mapa de la educación superior en México o que va a ampliar el acceso de una forma significativa, pues obviamente no es risible, ¿no? Entonces, pues yo diría que en primera instancia los bancos y una cosa que pasa con este tipo de hipoteca o de préstamo es en Estados Unidos es el único tipo que no se puede remover a través de bancarrota. Uno no se puede declarar en bancarrota y decir que no puede pagar sus deudas estudiantiles, pero lo pueden hacer para cualquier otro tipo de hipoteca o de negocio. Entonces es una deuda, es una carga de por vida. Entonces, pues para los bancos esto les va muy bien, ¿no? En cuanto a si esta situación implica una reestructuración del Estado, pues no sé exactamente en qué área está pensando. Obviamente, pues presenta una presión muy fuerte para el Estado. En Estados Unidos, el gobierno está pensando qué hacer. En Canadá, en Inglaterra, hay muchísima presión ante el Estado de qué hacer con esta situación. Hay muchos grupos de presión. En Inglaterra, pues finalmente, curiosamente, no se han enfocado tanto en el tema de los préstamos, pero sí en esta cuestión de que el Estado tiene el derecho de proveer una educación como un bien público. Entonces tiene un aspecto más ideológico igual ahí y hay mucha presión ante el Estado y el Estado está tratando de justificarse. Por ejemplo, actualmente hay una propuesta muy polémica en Inglaterra de abrir el mercado a las universidades propiamente esas de fines de lucro. Y empezó con algo medio secreto que se discutía dentro del gabinete del primer ministro y salió a la luz pública y ha habido muchas protestas en eso. Entonces estos temas se vuelven en como una forma de presión ante el Estado, de una especie de retorno a más programas sociales, pero pues no se ve quién va a ganar en esta batalla, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente universidad que nos acompaña, que sería la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Sí están ahí?
Está muy lejos. Pero sí están conectados. Entonces, ¿los esperamos o pasamos a otra? ¿A la otra? Bueno, entonces le pediríamos a quienes nos acompañan en ¿Ya? ¿Ya? A ver. Pero es que escucho que están hablando, no importa. Catán, adelante. Bueno, las preguntas de aquí de la UADY son: ¿existen pruebas válidas que indiquen que las protestas de estudiantes son realmente estudiantes matriculados de universidades? La segunda pregunta: ¿las protestas de estudiantes han impactado en el interior de las universidades de prestigio? ¿De qué manera? Gracias. Ah, sí, ya me vi. Sí, muchas gracias. Esa primera pregunta, pues me suena mucho lo que pasa aquí en México con el movimiento de 132, ¿no? Que dicen que no son realmente estudiantes, que son pagados por el PRD. Yo creo que definitivamente es una mezcla de gente. Se han hecho pruebas así específicas. Yo creo que en los movimientos que yo de los cuales estoy hablando hoy, nadie cuestiona que son estudiantes. Pero también son ex estudiantes, porque este tema aglutina un grupo enorme de gente. Inclusive hay estadísticas que no sé, 5 o 7% de los que deben tienen más de 60 años, ¿no? Entonces estamos hablando de gente, es un grupo de toda la vida. Probablemente los que están manifestándose pues son más jóvenes, porque los movimientos de calle pues tienden generalmente a jalar más a jóvenes. Pero yo creo que la gente no está preguntando tanto eso, excepto quizás en el caso de Inglaterra, donde la violencia fue tal que jaló muchísima gente simplemente descontentos, como que el equivalente de los Nini de Inglaterra, ¿no? Todos estaban en la calle pues rompiendo vidrios y golpeando policías y estos tipos de choques. Pues había una frustración, un enojo generalizado de la sociedad, de gran porcentaje de la sociedad, que se veía en otros países de Europa también, esta frustración de los que no tienen trabajo, de lo que generalmente pues siempre están afectados por la crisis, afectados por la falta de oportunidades. Entonces se jalan estos grupos. En el caso de Estados Unidos, el enojo hacia el 1% que tiene todo. Entonces depende en cada situación. Generalmente las protestas en Estados Unidos en contra de la deuda estudiantil, pues yo creo que sí han sido bastante focalizados. Algunas han sido pues muy llamativamente pequeños. Yo vi unas fotos también de otra protesta en Washington donde habían como 15 personas vestidos de unos disfraces maravillosos, jalando unos, no sé cómo se dicen, grilletes enormes, y se fueron ante la Casa Blanca y tomaron muchos videos y muchas fotos. Y cuando vi las fotos en el Washington Post, me imaginé que habían 2,000 personas. Y luego vi el video y habían como esas 15 personas que salían en la foto, ¿no? Pero bueno, yo creo que no se cuestiona tanto eso, la verdad. En cuanto al impacto dentro de las universidades, yo creo que en dos formas. Uno, ha habido confrontaciones muy fuertes. Por ejemplo, en California se han enfrentado a gritos, han pegado el coche el equivalente a la rectora de la Universidad de California en Davis, donde ocurrió esto, como choques entre la comunidad y los funcionarios de la universidad, sobre todo por la cuestión de estos aumentos en las colegiaturas, ¿no? Y las sensaciones de ustedes lo pueden evitar y ellos insisten no lo podemos evitar, pero en general es una cuestión que sale un poco de las manos de las universidades. Entonces yo creo que ellos van a seguir insistiendo que no tienen otra oportunidad más que cobrar esto, mientras, sobre todo en el caso de las públicas, mientras los gobiernos estatales no están recortando gastos año con año. En la última década yo creo que en promedio en algunos estados cortaron 20% al año.
Y eso es difícil de imaginar en México, ¿no? En México se habla de que hay menos dinero para la educación superior, pero realmente en términos absolutos cada año hay más. Nada más hay más gente queriendo asistir a las universidades públicas. Pero en Estados Unidos es en términos reales menos dinero, ¿no? Entonces, pues sí, una gran frustración. Pero yo no he visto que haya cambios, que haya más becas, que las universidades estén haciendo algo para realmente resolver el problema. No se ha visto mucho. Bueno, gracias. Entonces, pasaríamos ahora con quienes nos acompañan en la Universidad Autónoma del Estado de México. Si tienen sus preguntas, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Queremos mandar un saludo a los compañeros de las demás universidades y muchas gracias por la presentación. Agradecemos mucho su exposición del tema y queríamos hacer más preguntas, pero bueno, solamente vamos a limitarnos a las dos que nos indicaron. La primera es, no sé si se repitan porque también perdimos el audio un rato, pero bueno, la primera es ¿cuál es el trato fiscal que reciben las instituciones privadas y las públicas que cobran las cuotas de las que está llamando, es decir, los impuestos, de qué manera se les cobran los impuestos o en ese sentido, ¿no? Y la segunda sería si podría indicarnos respecto a algunos de los estudios que refieran acerca de los rendimientos que ofrece una mayor escolaridad en relación, no sé, costo-beneficio, y así como de la migración de los profesionales a países industrializados, de los países industrializados, a los menos industrializados. Es decir, cómo hay esta relación también, si hay en algún estudio lo trate o algo así. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Precisar, la última pregunta no entendí muy bien, que si hay profesionales que están yendo de países industrializados a menos industrializados, o ¿cuál fue la pregunta exactamente? Sí, que de países industrializados o desarrollados que reciben una educación, que si hay alguna migración de estos estudiantes hacia países no industrializados en donde puedan pues ganar un poco más o en este sentido beneficiarse un poco más de de la educación que recibieron en su país de origen. La primera pregunta es una pregunta muy buena, que yo sé más sobre la situación en América Latina, curiosamente. El trato fiscal que reciben las universidades en distintas modalidades, por ejemplo, en América Latina, una universidad privada sin fines de lucro generalmente no paga impuestos. Una universidad con fines de lucro en principio sí paga impuestos, pero en muchos casos no se declaran como tal y logran esquivar los impuestos por la Gracias. De sus servicios, por ejemplo, rentando edificios a la propia universidad y distintas formas de decir, esto no es la universidad en sí que está ganando dinero, entonces no somos una empresa con fines de lucro. Pero generalmente se hace este tipo de distinción entre los dos tipos de universidades privadas, y las públicas pues no pagan impuestos, más bien reciben impuestos. En Estados Unidos, honestamente, no sé muy bien cómo funciona. Yo sé que las con fines de lucro sí tienen que pagar impuestos. No sé si las universidades privadas sin fines de lucro pagan impuestos, la verdad. Pero sí tienen seguramente un trato preferencial con respecto a las que son francamente lucrativas, y las públicas pues no pagan impuestos. En términos de esta posible migración, yo conozco algunos casos, no conozco un estudio generalizado a nivel mundial, pero por ejemplo recientemente el auge en la economía brasileña ha hecho que muchísimos profesionales de países, sobre todo en Europa, en España, están migrando a Brasil, donde los ejecutivos tienen mayores sueldos que en muchos países desarrollados y hay muchas oportunidades. Brasil, por ejemplo, tiene un déficit de ingenieros, entonces están atrayendo mucha gente de otros países y ganan muy bien. Yo creo que seguramente se da el caso, pero yo me imagino que no es la más común.
Y bueno, en cuestión del costo-beneficio, hay muchos estudios y lo que estaba diciendo Armando antes, obviamente gran parte de esta situación, los estudiantes protestan ante su difícil situación económica, pero cuando alguien les pregunta, ¿pero usted hubiera preferido no ir a la universidad? En general dicen que no. Dicen que eso es una pregunta injusta. Nosotros tenemos un derecho, servimos a la sociedad beneficia de tener gente más calificada. Pero sí, hay muchos estudios, depende de país en país, cuál es el diferencial de cuánto más gana un profesional con una licenciatura, con una maestría, y siempre es significante. Si esa diferencia, si lo sumas a través de 20 años, es más que lo que tienen que pagar para pagar su préstamo estudiantil, yo creo que eso no está tan claro. Pero pues la gente finalmente vota con los pies, ¿no? Decide seguir contratando estos préstamos por una razón, pero es una situación muy difícil, ¿no? De estar entre la espada y la pared. Necesitamos una educación, pero ¿a qué costo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Me indican que de la FES Aragón, que sería nuestra quinta sede foránea, no tienen preguntas. Así que entonces pasaríamos a las preguntas que tengan aquí en la sala, aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues anoto a quienes quieran alguna pregunta. A ver, vamos a empezar si quieren de abajo para arriba, como siempre. Aquí tú primero. Sí. Acá. Gracias. Bien, mi pregunta es, hace rato que hacías tu presentación, hablabas de un movimiento en Estados Unidos de los estudiantes que planeaban un boicot para no pagar las colegiaturas. La pregunta que tengo es concreta. ¿Qué consecuencias legales, académicas o de otro tipo traen para los estudiantes que decidan no pagar su deuda estudiantil? Hacemos una ronda de 3 y luego volvemos a hacer otra, ¿sí? A ver, entonces, Carlos, ¿verdad? A ver. Ahí. Ya, ahí ya. Sí, bueno, primero agradecer la exposición y más que todo me gustaría preguntar con respecto a la función de la educación, o sea, cómo en realidad este problema a lo mejor también se deriva de una reducción de la educación a su función únicamente económica. O sea, hasta qué punto la concepción de una inversión personal, individual y derivada en una movilidad social es finalmente aquello que termina por, o sea, ser concordante con este tipo de política. O sea, ver la educación como una inversión y no como un derecho. Sí. A ver, entonces ahí, Vladimir. Bueno, quisiera hacer un par de puntos para que los pudiera desarrollar Marion. Uno sería si se ha identificado, si es identificable algún tipo de movimiento estudiantil o protestas respecto a procesos de reforma académica o de cambio del perfil y la orientación académica de las universidades o en asuntos de gobierno de las mismas. Sería la primera. Un asunto. Y el otro nada más, si puedes andar un poquito más en el contexto estadounidense, pareciera que cuando fue lo de UC Davis también en otros campus de UC, particularmente en Berkeley, hubo, creo, tomas de algunos edificios y el vínculo con otros procesos políticos en Estados Unidos, ¿no? Está el asunto de la elección, recientemente el acta para las licencias de estudiantes migrantes latinos, y en general el dilema de los migrantes, ¿no? El tema de la migración. Mencionaste el Occupy, que pareciera que pues sí tiene un rasgo inédito no respecto a los estudiantes en particular, pero ellos como con una presencia ahí fuerte, pues fueron movilizaciones simultáneas en muchas ciudades y al parecer ya no con este perfil tan, digamos, pequeño, de poca gente, algo más simbólico. Y bueno, si pudieras hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces vamos a hacer esta primera ronda de 3 para darle a Mario una oportunidad de que pues, las conteste y luego hacemos otra.
Sí, muy bien. Obviamente hay consecuencias de no pagar la deuda, por eso no chequeé, tienen como un recuento en la página de esta propuesta, donde hablan, van sumando el número de personas. Y la última vez que revisé, creo que, no me acuerdo cómo eran, como 7,000 personas. Y eso fue desde noviembre, son, no sé, 7 meses. Y yo creo que es por ese miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo pongo mi nombre? ¿Va a haber represalias? Aunque solo me comprometo a no pagar si se suman 1 millón de personas. Pero si no pagas en términos generales tu deuda, pues hay distintas formas. Por ejemplo, si estás en una empresa, el banco puede obligar a la empresa a quitar un porcentaje de tus ingresos. Entonces hay distintas modalidades. Otra cosa que en Estados Unidos es muy complicado, si pierdes tu buen récord crediticio, eso te puede afectar para todo. Ya no puedes sacar una tarjeta de crédito, ya no puedes sacar una hipoteca. En todo tipo, en Estados Unidos es una sociedad donde la gente vive endeudado de alguna manera, que muchas veces pues con deudas manejables, pero es parte de la vida. La gente no maneja efectivo, no hay esa cultura, entonces te afecta en todos sentidos. Entonces por eso la frustración de por qué nada más los estudiantes no pueden acudir a bancarrota, a esa protección de bancarrota, ¿no? Porque es una deuda. Entonces yo creo que la idea era, si sumamos 1 millón, vamos a ser demasiados para que los bancos tomen represalias, ¿no? La idea seríamos tantos que ni modo, es como tiene que haber un rescate y somos tanta fuerza, ¿no? Me parece, ¿me oyen? Yo creo que está, ok, perdón. Si educación solo se ve en este modelo como una inversión, la parte económica y no la parte como un derecho, me imagino que me estás preguntando como dónde queda la parte de la educación para el ser humano, todos estos aspectos de la educación como parte de un bien público. Ajá. No, definitivamente es convertir, cuando tú conviertes la educación en un bien privado y solo ves el beneficio privado para cada persona que acude a una educación, pues estás viendo nada más cuánto va a ganar, ese individuo. Pero si tú lo ves en cuestión de ciudadanía, de que un país con mayor educación puede resolver sus problemas junto, hay más ciudadanía, hay más, no sé, como en muchas cuestiones sociales, entonces lo estás viendo de otra perspectiva. Y definitivamente hay muchos estudios que indican que cuando la gente tiene más educación, y también depende qué tipo de educación, ¿no? Y ese es el problema. El problema en solo dar fondos a alguien que va a estudiar un tema, pero no dar fondos a los que quieren estudiar, por ejemplo, pues servicio social o ser trabajador social o educador. Obviamente estás optando porque tu población solamente va a tener un cierto perfil de gente, que no son necesariamente las partes de la sociedad